Hola, ¿cómo están, alumnos? Bien, en este encuentro vamos a hacer el cierre de la clase 2, ¿sí? Construcción de triángulos. Vamos a ver los problemas 4, 5 y 6. En el problema 4 dice, intenta construir un triángulo cuyos lados midan 7 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. En el inciso B, de 6 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. Y en el inciso C, de 3 centímetros, 7 centímetros, 2 centímetros. Bien, estas son las construcciones que algunos de ustedes hicieron. Como me dan 3 datos, la construcción es única. Y en el C, uno de ustedes respondió que no es posible la construcción porque la suma de 2 de sus lados no es mayor al tercer lado. Bien, uno de ustedes se apoyó a lo que llamamos la propiedad de la desigualdad triangular, que habíamos dado como conclusión de la clase. Dice la pregunta, ¿es posible construir el triángulo para que exista en cada caso? ¿Con qué argumentos puedes justificar tu respuesta? Bueno, tanto en el problema 4 como en el 5 y el 6, la idea de esta tarea era para que ustedes puedan argumentar su respuesta y justificar por qué afirman lo que afirman, ¿sí? Bueno, entonces nosotros podíamos acudir sin hacer las construcciones previamente, podemos acudir a la propiedad de la desigualdad triangular. ¿Se acuerdan que consistía en, por ejemplo, armamos la combinación sumando el primer lado con el segundo lado, como es con respecto al otro lado? En este caso el segundo lado con el tercero, como es con respecto al otro, y el primer lado con el tercer lado, como es con respecto al otro. Entonces vamos a probar. 7 centímetros más 3 centímetros es 10, con respecto a 5 es mayor. 3 centímetros más 5 centímetros es 8 centímetros, con respecto a 7 es mayor. Y 7 centímetros más 5 centímetros con respecto es 12, con respecto a 3 es mayor. Cumple con la propiedad de la desigualdad triangular, ¿sí? En las 3 combinaciones, por lo tanto la construcción es posible. Vamos a probar el B. 6 centímetros más 3 centímetros es 9 centímetros, con respecto a 5 es mayor. 3 centímetros más 5 centímetros es 8 centímetros, con respecto a 6 es mayor. Y 6 centímetros más 5 centímetros es 11 centímetros, con respecto a 3 es mayor. En los 3 casos verificó la propiedad de la desigualdad triangular, por lo tanto la construcción es posible. Vamos a revisar en el inciso C. 3 centímetros más 7 centímetros es 10, con respecto a 2 es mayor. 7 centímetros más 2 centímetros es 9, con respecto a 3 es mayor. Luego, a ver acá, 3 centímetros más 2 centímetros es 5 centímetros. Con respecto a 7 es más chico. Entonces, una de las 3 combinaciones no verificó la propiedad de la desigualdad triangular, por lo tanto, la construcción, como bien dijo uno de ustedes, no es posible. En el 5 pedía trazar la altura del triángulo, de este triángulo, puedes ayudarte de una escuadra. Yo lo llamé al triángulo ABC. Entonces, considerando este lado AB, este segmento AB, apoyo en forma perpendicular, eso significa, ¿se acuerdan que hablamos que forma 90 grados? Entonces la altura es perpendicular, significa al segmento considerado, es decir que va a formar 90 grados con la ayuda de este ángulo de la escuadra. Entonces, inicio en el segmento que considero el trazo hasta llegar al vértice C. ¿Sí? Bien. Entonces esa se va a llamar la altura S. ¿Sí? Correspondiente al lado AB. Ahora apoyando el ángulo de 90 de la escuadra en forma perpendicular, apoyando en el segmento, vamos a trazar la altura perpendicular al segmento AC,
que se inicia en este lado y llega al vértice opuesto B. Entonces, esta altura se va a llamar FB perpendicular al segmento C. ¿Sí? Bien. Luego, vamos a considerar el lado CB. Entonces, apoyamos la escuadra sobre el segmento y en forma perpendicular vamos a trazar la altura, o sea, formando 90 grados con el segmento. Iniciando en el segmento que estoy considerando, el CB, y llegando hasta el vértice opuesto A. Entonces esta altura se va a llamar AD, que es correspondiente al lado o al segmento CB. Y de esta forma quedaron trazadas las alturas. Bien, ahora vamos al punto 6, que dice: en el dibujo puede verse una circunferencia de centro de 2 centímetros de radio, ¿sí? Y otra de centro en B de 1 centímetro de radio. Esta es la gráfica. Esta es la circunferencia de centro en A de 2 centímetros de radio. Y esta es la circunferencia en centro en B de 1 centímetro de radio. Después dice, decide sin medir la longitud de cada lado del triángulo. Bien, ¿se acuerdan que nosotros habíamos conversado de que los radios de las circunferencias nos ayudan a medir las longitudes de los segmentos y por lo tanto la medida de los lados? Bien, si yo tengo una circunferencia en centro A y este es su radio, este radio mide lo mismo que este radio. O sea, que el segmento AC o el lado AC de la figura a considerar mide lo mismo que el segmento o el lado AB de la figura, ¿sí? AC es radio y AB es radio, por lo tanto miden lo mismo. ¿Y cuánto valía el radio de la circunferencia en centro en A? Mide 2 centímetros. Entonces colocamos AC igual a 2 centímetros. Y AB también, por ser radio de la circunferencia, mide lo mismo. Entonces AB es igual a 2 centímetros. Luego este lado es radio de la circunferencia en centro B. Entonces BC, la distancia BC, mide 1 centímetro. Bien, con ayuda de esto podemos hacer el inciso B, que dice, decide sin medir si es un triángulo isósceles y explica por qué. En este caso, tomando la circunferencia en centro en A, dijimos que AC es radio de la circunferencia y AB es radio de la circunferencia, por lo tanto miden lo mismo. Lo mismo ocurre con esta circunferencia de centro M, que tiene esta longitud que es radio de la circunferencia y esta otra longitud que también es radio de la circunferencia. Por lo que dijimos anteriormente, estas distancias son las mismas y van a medir lo mismo. Y dijimos que un triángulo es isósceles cuando tiene dos de sus lados iguales. Entonces, para responder a la pregunta, es isósceles el triángulo considerado porque tiene dos de sus lados iguales. Porque también son radios de la circunferencia del centro en M. De esta forma cerramos este video. Hasta la próxima.